Vamos a continuar con las ecuaciones diferenciales exactas y en este caso trataremos aquellas ecuaciones diferenciales que no cumplen con la condición de que sean ecuaciones diferenciales exactas. Y para poder convertir la ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta, vamos a utilizar una función que se conoce como factor integrante. Entonces vamos a desarrollar la parte teórica para llegar a la ecuación con la cual podemos nosotros determinar el factor integrante. Y consideremos inicialmente una ecuación diferencial que no es exacta. Tengo una ecuación diferencial, m diferencial de x más n diferencial de y igual a 0. Esta ecuación no satisface la condición de las ecuaciones diferenciales exactas. Por lo tanto, significa que la derivada parcial de m con respecto de y es diferente de la derivada parcial de n con respecto de x. Nada más recordemos que la condición para identificar a una ecuación diferencial exacta es que estas dos ecuaciones sean iguales. Pero esta ecuación no satisface esa condición. Por lo tanto, esta es una ecuación diferencial no exacta. Voy a considerar una función, la función mu de x, tal que la voy a usar para multiplicar la ecuación diferencial. Entonces tengo mu por m diferencial de x más mu por n diferencial de y igual a 0. Si considero que la función p es igual a mu por m y la función q es igual a mu por n, y se cumple la condición de que la derivada parcial de p con respecto de y es igual a la derivada parcial de q con respecto de x, entonces la ecuación diferencial p diferencial de x más q diferencial de y igual a 0 es exacta. Pero, ¿quién es mu? ¿Quién es esa función que al multiplicar la ecuación diferencial no exacta hace que la ecuación diferencial sea exacta? Pues bueno, vamos a desarrollar lo siguiente. Esta es la condición que hace que la ecuación diferencial la consideremos como una ecuación diferencial exacta. Entonces, vamos a desarrollar esta expresión para conocer la función mu de x, conocida como factor integrante. Tengo entonces la derivada parcial de mu por m con respecto de y. Mu depende de x, entonces queda fuera de la derivada parcial de m con respecto de y. Y del otro lado, desarrollo la derivada parcial del producto de mu por n. Entonces tendría mu por la derivada parcial de n con respecto de x más n por, y en este caso sería la derivada ordinaria de mu con respecto de x. Mu nada más depende de x, entonces su derivada parcial pues sería realmente una derivada ordinaria. Despejemos mu en este caso. Tengo mu que multiplica a la derivada parcial de m con respecto de y menos derivada parcial de n con respecto de x. Esto es igual a n
por la diferencial de mu con respecto de x. Y si esta ecuación diferencial es de variables separables respecto a sus variables mu y x, entonces pudiera plantear lo siguiente. Tengo la diferencial de mu entre mu igual a la derivada parcial de m con respecto de y menos derivada parcial de n con respecto de x. Todo esto dividido entre n por diferencial de x. Eso significa que esta expresión que tengo aquí debe ser una función que depende de x. Por tanto, la diferencial de mu entre mu es igual a f de x diferencial de x. Si yo resuelvo esta ecuación diferencial de variables separables, entonces puedo obtener el factor integrante que en este caso depende de x. ¿Qué se requiere para poder conocer un factor integrante que depende de x? Se requiere que la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x, todo esto dividido entre n, sea una función que solamente depende de x. Si esto sucede, entonces puedo conocer un factor integrante que depende de x. ¿Qué es lo que tenemos aquí como numerador? Derivada parcial de m con respecto de y menos derivada parcial de n con respecto de x. Si nosotros observamos la condición original que nos identifica si la ecuación diferencial original es exacta o no, es justamente esa diferencia. Si esto fuera igual, es decir, si se cumpliera que esta ecuación diferencial de m, de coeficientes m y n, fuera exacta, entonces esto sería una identidad. Serían iguales. Por lo tanto, esto sería 0. No tendríamos un factor integrante como tal. De hecho, el resultado sería que mi factor integrante es una constante. Y pues si esta ecuación diferencial original la multiplico por una constante, sigue siendo una ecuación diferencial exacta. Pero en el caso en que tengamos una ecuación diferencial no exacta como es esta, y quisiéramos encontrar una función que depende de una variable, en este caso x, necesitamos encontrar a esta función. Y después sustituirla aquí en la ecuación diferencial de variables separables que nos da por resultado al factor integrante. Se puede demostrar que si queremos un factor integrante que depende de y, entonces se debe cumplir una relación entre estas funciones m y n y sus derivadas parciales que me resulte en una función que depende de y. Voy a anotar eso. No voy a desarrollar el álgebra necesaria, simplemente voy a considerar que el factor integrante que depende de y proviene de una función similar a esta. Si el factor integrante fuera una función que depende de y, llegaríamos a tener que resolver la ecuación diferencial de variables separables, diferencial de mu entre mu, igual a la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y esto dividido entre m
diferencial de y. Y toda esta ecuación debe ser una función que dependa de y. Por tanto, la diferencial de mu entre mu es igual a una función g que depende de y por diferencial de y. Cuando yo resuelvo esta ecuación diferencial, voy a obtener al factor integrante que depende de y. Por lo tanto, se requiere que la derivada parcial de n con respecto de x menos derivada parcial de m con respecto de y entre m sea una función que depende de y. Tengo de esta manera dos posibilidades para conocer un factor integrante. Una función que dependa de y o una función que dependa de x. Son las dos posibilidades para conocer un factor integrante. Hay un procedimiento más general para conocer factores integrantes que dependen de las dos variables x y y. Pero vamos a plantear por lo pronto estas dos posibilidades de factor integrante que hacen de una ecuación diferencial no exacta en una ecuación diferencial exacta. Quiero hacer la siguiente observación para aquellos que quieran tener su formulario o si se les facilita tal vez identificar a las expresiones de una forma más fácil o si se las quieren aprender, les voy a dar el siguiente tip. Si mi factor integrante depende o va a depender de x, entonces necesito que este cociente sea una función que dependa de x. Puedo identificar quiénes son estos términos que son las derivadas parciales de los coeficientes de la ecuación diferencial original. Derivada parcial de m con respecto de y la derivada parcial de n con respecto de x. Y si mi factor integrante, cuando yo lo busque dependiendo de la variable x, resulta que esta diferencia me queda del lado derecho o con signo negativo a la derivada parcial de n con respecto de x. N es la función que está dividiendo en este caso. Es mi denominador. Y x es la variable para la cual me va a quedar toda esta función en términos para que yo pueda resolver esta ecuación y mi factor integrante sea dependiente de x. En el otro caso, siguen siendo las mismas derivadas parciales, la parcial de n con respecto de x y la parcial de m con respecto de y. Pero si mi factor integrante depende de y, entonces el cociente que se debe plantear va a ser el de la diferencia y con signo negativo la derivada parcial de m, donde m es el común denominador o la función con la cual voy a hacer este cociente, y y, que es la variable con la que estoy derivando la función m, es la variable que debe depender justamente todo este cociente. Si esto sucede, entonces, al resolver esta ecuación diferencial, voy a obtener un factor integrante que depende de y. En resumen, si ustedes observan esta primera función, tengo esta diferencia y divido entre n. N aquí, n acá, x, la función depende de x, y resuelvo esta integral. De este otro lado tengo la misma diferencia, solo que cambia de signo respecto al anterior, porque ahora tengo aquí m, aquí abajo divide con m, y, esta función depende de y resuelvo esta integral para después conocer al factor integrante que depende de y. Vamos a plantear un ejercicio
En este ejercicio me piden resolver esta ecuación diferencial. Puedo identificar que no se trata de una ecuación diferencial de variables separables, tampoco se trata de una ecuación diferencial de coeficientes homogéneos. Debo revisar si se trata de una ecuación diferencial exacta. Y para ello voy a nombrar a estas funciones m y n. Calculo sus derivadas parciales. La función m multiplica el diferencial de x, entonces calculo su derivada parcial con respecto de y. N multiplica el diferencial de y, entonces calculo su derivada parcial con respecto de x. Y resulta que estas derivadas parciales no son iguales. Entonces, no es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver si existe alguna función que sea factor integrante y que ese factor integrante dependa de la variable x o dependa de la variable y, porque es el método que nosotros ya planteamos para encontrar un factor integrante que convierta la ecuación diferencial que no es exacta en una ecuación diferencial exacta. Pudiéramos decir que tenemos dos casos. El caso en que el factor integrante dependa de x y el caso en que el factor integrante dependa de y. Bueno, voy a empezar con el de x. Eso significa que voy a ponerlo aquí como 1. La derivada parcial de m con respecto de y menos derivada parcial de n con respecto de x entre n. Me estoy acordando que la derivada parcial de n con respecto de x es quien está con signo negativo, entonces la función que estoy derivando es con la que voy a hacer el cociente y el resultado debe ser una función que depende de x. Vamos a ver si eso sucede. Tendría entonces x menos 4x, todo esto sobre n, y n vale 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Y esto no me da una función que depende de x. Entonces pudiera aquí anotar que lo que obtengo es una función que depende de x y de y. Eso significa que no existe el factor integrante que depende de x para este planteamiento. El otro caso que debo revisar es si existe el factor integrante que dependa de la variable y. Entonces debo desarrollar este cociente. Derivada parcial de n con respecto de x menos derivada parcial de m con respecto de y. Todo esto dividido entre m. Recuerdo que el término de la derivada parcial que tiene signo negativo, estoy derivando a m, entonces es la función con la que estoy dividiendo. Y el resultado, si resulta que depende de la variable y, entonces sí existe mi factor integrante que depende de y. Aquí tendría 4x menos x entre m, que vale xy. 4x menos x es 3x entre x, me queda 3 sobre y. Y esta es una función que depende de y. Eso significa que es posible determinar un factor integrante que depende de y. En este caso, la ecuación diferencial que debo resolver es una ecuación diferencial de variables separables, diferencial de mu entre mu, igual a la función g de y, es decir, 3 entre y, por diferencial de y. Ya sé resolver estas ecuaciones diferenciales. Tendría logaritmo natural de y, logaritmo natural
de mu igual a 3 veces logaritmo natural de y. Esto es igual al logaritmo natural de y al cubo. Significa que aquí de manera inmediata identificamos que el factor integrante es igual a y al cubo. Ahora voy a multiplicar ese factor integrante por la ecuación diferencial. Tendría entonces que mi ecuación diferencial es x y a la cuarta diferencial de x más 2x cuadrada y cúbica más 3y a la quinta menos 20y cúbica diferencial de y igual a 0. Voy a verificar si realmente esto me resulta en una ecuación diferencial exacta. Ahora voy a definir a P como xy a la cuarta, Q 2x cuadrada y cúbica más 3y a la quinta menos 20y cúbica. Calculo la derivada parcial de P con respecto de y, 4xy cúbica, y calculo la derivada parcial de Q con respecto de x. Y tendría 4xy cúbica. Y esto es una identidad, se satisface la igualdad, se satisface la condición que me dice que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, la ecuación diferencial es exacta. Si identifico que esta es una ecuación diferencial exacta, entonces voy a armar mi sistema de ecuaciones. En este caso, vamos a plantear las siguientes expresiones, donde la derivada parcial de phi con respecto de x es la función p, porque es la que multiplica el diferencial de x, y a la cuarta. Y la derivada parcial de phi con respecto de y es q, y q vale 2x cuadrada y cúbica más 3y quinta menos 20y cúbica. Ecuación 1, ecuación 2. Voy a integrar la ecuación número 1 para conocer mi solución general, que es phi precisamente. Tengo la integral de xy a la cuarta diferencial de x cuadrada sobre 2, y cuarta, más una función que depende de y. Aquí la voy a llamar h, que es mi constante de integración. Ahora sustituyo en la ecuación número 2. Entonces calculo la derivada parcial de phi con respecto de y. 4 entre 2 es 2x cuadrada y cúbica más la derivada de h con respecto de y esto debe ser igual a 2x cuadrada y cúbica más 3y a la quinta menos 20y cúbica. La diferencial de h con respecto de y es igual a 3y a la quinta menos 20y cúbica. Esta ecuación es consistente porque h depende de y. La derivada de h con respecto de y debe ser otra función que depende de y. Entonces, esta derivada es matemáticamente consistente. Si yo integro, obtengo el valor de esta función, h de y, que vale 1/2 por y a la sexta menos 5 por y
a la cuarta más una constante de integración c. La solución general de la ecuación diferencial es la función phi. ¿Quién es la función phi? Es x cuadrada y cuarta sobre 2 más y a la sexta sobre 2 menos 5y a la cuarta más c igual a 0. Puedo hacerla un poco más lineal, multiplico por 2 toda la ecuación y tendría x cuadrada y a la cuarta más y a la sexta menos 10y a la cuarta, y esto igualado a una constante k. Solución de la ecuación diferencial que no era exacta. Encontramos un factor integrante y la resolvimos como una ecuación diferencial exacta.